Primero de septiembre del año 1939, el ejército alemán, liderado por el dictador Adolf Hitler, invade Polonia. 2 semanas después, el 17 de septiembre del mismo año, el entonces aliado del país germano, la Unión Soviética, comienza la invasión a Polonia. Dicha acción marcaría el comienzo del segundo conflicto a escala mundial más grande de la historia, la Segunda Guerra Mundial. El 6 de octubre de 1939, la última unidad del ejército polaco se rindió ante los ejércitos de Alemania y la Unión Soviética. El ejército polaco pudo hacer frente, pero no por mucho tiempo, al implacable avance alemán con su novedosa táctica de guerra, la Blitzkrieg, guerra relámpago, apoyada por el poderío aéreo de la Luftwaffe, la entonces Fuerza Aérea Alemana. En octubre de 1939, Alemania se anexó directamente los antiguos territorios polacos a lo largo de la frontera oriental alemana, entre ellos Prusia Occidental, Poznan, la Alta Silesia y la antigua ciudad libre de Danzig. El resto de la Polonia ocupada por Alemania, incluidas las ciudades de Varsovia, Cracovia y Lublin, fueron organizadas como el denominado General Government, gobierno general, bajo un gobernador general de nombre Hans Frank, abogado del Partido Nacional Socialista. La Alemania nazi ocupó el resto de Polonia cuando invadió a la Unión Soviética en junio de 1941, y una vez que Alemania tenía el control sobre el país polaco, comenzaron las deportaciones de miles de habitantes judíos de las ciudades y pueblos ocupados de la época. Las políticas raciales y antisemitas del partido nazi, entre ellas las leyes de Nuremberg de 1935, las cuales extendían el odio hacia la población judía de la época, fueron de las principales causas de la deportación de millones de judíos hacia los diferentes campos de concentración que se construyeron a lo largo de la Europa ocupada por los nazis. Uno de los más conocidos campos de concentración fue el de Auschwitz, el cual ganó su renombre por todos los horrores que se suscitaron en este lugar. Auschwitz comenzó como un campo de trabajos forzados construido en la Polonia ocupada por la Alemania nazi. La construcción de Auschwitz I comenzó en abril de 1940 y los primeros prisioneros de Auschwitz fueron principalmente alemanes que habían sido transferidos de otros campos. Entre ellos también se encontraban opositores políticos, prisioneros polacos y otra población que era indeseable para el régimen. Al principio, Auschwitz I no contaba con cámaras de gas y esto era solo un campo de trabajos forzados, pero esto no duraría mucho tiempo. Conforme transcurría la guerra, se deportaban a miles de judíos de los guetos de ciudades polacas y otros territorios soviéticos ocupados por Alemania. Estos eran deportados hacia los distintos campos de concentración existentes. Auschwitz comenzó su crecimiento con la mano de obra de los prisioneros que, bajo las órdenes de los altos mandos de las SS, organización encargada de los campos de concentración y exterminio, utilizaron a los prisioneros judíos para la construcción de Auschwitz II, o mejor conocida como Auschwitz-Birkenau, y posteriormente Auschwitz III. Fue en este segundo campo, Auschwitz-Birkenau, donde se destinaría a la muerte sistemática a millones de prisioneros, la llamada solución final, convirtiéndose así en el mayor campo de exterminio, donde pasaría a la historia el nombre del doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte. Mengele comenzó a estudiar medicina en las universidades de Múnich y Bonn desde 1929 hasta 1932. Aprobó sus exámenes para ser doctor en 1932 y también, antes de continuar sus estudios de medicina, estudió antropología en Viena y Múnich. Mostrando un claro interés por la antropología, obtuvo así un doctorado en 1935 y en enero de 1937 salió del Instituto de Biología Hereditaria e Higiene Racial de Frankfurt, donde se buscaban evidencias sobre las ideologías raciales y políticas de la época en Alemania. Aquí Mengele fungió como asistente de Ottmar Feihe von Verschuer, un científico que investigaba sobre genética con un interés particular en los hermanos gemelos.
Es aquí donde podemos ver cómo es que fue influenciado el notable interés que mostró el Dr. Mengele sobre los gemelos, interés que lo llevaría a perpetrar atrocidades en los experimentos que realizó sobre gemelos en el campo de exterminio de Auschwitz. Anteriormente, en el año de 1931, Joseph Mengele se había unido a la organización paramilitar de los cascos de acero y en el año de 1937 se afilió oficialmente al Partido Nacional Socialista y un año después sería admitido en las SS. Mengele recibió entrenamiento militar siendo reclutado por las Fuerzas Armadas Alemanas, la Wehrmacht, y posteriormente, con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año de 1939, Mengele se presentó como voluntario para servir en las Waffen-SS como un médico, llegando a ascender al rango de Untersturmführer en un batallón de la Reserva Médica. En enero de 1942, ya formando parte de la división de combate Panzergrenadier SS Viking, rescató a 2 soldados alemanes del interior de un carro de combate en llamas, acción por la que recibió la Cruz de Hierro de primera clase, la Medalla del Herido y la Medalla por el Cuidado del Pueblo Alemán. En el verano del mismo año, Mengele resultó herido de gravedad en una acción de la antigua ciudad soviética de Rostov, siendo así declarado no apto para seguir sirviendo y siendo retirado del frente. En abril de 1943, Mengele consiguió el ascenso a Hauptsturmführer, capitán de las SS. Este progreso antecedió brevemente el traslado de Mengele a Auschwitz el 30 de mayo de 1943. Mengele comenzó su carrera en Auschwitz en la primavera de 1943 como oficial médico responsable del campo de gitanos de Birkenau. Varias semanas después de su liquidación, asumió un nuevo cargo de jefe médico de campo de Auschwitz II en noviembre de 1943. En Auschwitz, al día llegaban vagones de ganado con miles de prisioneros, los cuales eran deportados de los distintos territorios de la Europa ocupada por los nazis. Muchas veces bajaban los cuerpos sin vida de los prisioneros debido a las precarias condiciones del viaje donde estos eran trasladados. En raras ocasiones se daba un poco de comida o simplemente se bajaban los vagones para que no murieran de calor. Los vagones de traslado contaban con capacidad de albergar a 40 personas, pero estos eran llenados hasta con más de 100 prisioneros. Los que llegaban a sobrevivir al terminar el viaje eran bajados y seleccionados los que fueran aptos para trabajar. Los que no fueran aptos para trabajar, a menudo niños, mujeres embarazadas, o ancianos, enfermos o gente inválida, eran enviados directamente a las cámaras de gas. Mengele era uno de los médicos del campo encargados de la selección de prisioneros, decidiendo quiénes eran aptos para trabajar y quiénes no. Además de eso, Mengele hacía énfasis a sus intereses en busca de gemelos para realizar sus macabros experimentos. A menudo se le miraba firme, simplemente asentando con la cabeza quienes vivían y quienes morían, usualmente silbando melodías y dando pequeños pasos en la zona. Esto fue lo que lo hizo destacar entre los otros médicos del campo y le hizo ganarse su apodo, el Ángel de la Muerte. En los experimentos que Mengele realizaba, la gran mayoría de seleccionados no llegaban a sobrevivir, y si llegaban a sobrevivir es porque Mengele tenía algún otro siniestro experimento esperándoles. Mengele ya había realizado previas investigaciones en el campo de la genética con gemelos. Esto lo había realizado de una forma lícita junto con su mentor Freiherr von Verschuer, pero Mengele, al tener total libertad en Auschwitz, llevó más allá estos experimentos con el fin de encontrar una forma de crear gemelos a voluntad, esto con el propósito de la expansión de la raza aria. Durante las experimentaciones del Dr. Mengele, los prisioneros eran amarrados para poder investigar tranquilamente sus cuerpos y ojos. Les inyectaban químicos con diferentes intenciones y eran sometidos a cirugías sin anestesia. Mengele también infectaba a los gemelos con tifus para observar la diferencia de reacciones entre ellos. Realizaba amputaciones innecesarias, punciones lumbares, inyecciones infectadas con rickettsia y heridas infectadas para comparar cómo era la reacción de cada gemelo. Incluso cosió a 2 niños espalda con espalda formando una especie de gemelos siameses cuyas heridas se infectaron y gangrenaron.
La transfusión de sangre de distintos tipos eran comunes para estudiar las reacciones que ésta producía. Mengele asesinó a gemelos para experimentar y estudiar las muertes simultáneas. Su método preferido eran las muertes provocadas por inyecciones de cloroformo al corazón. Todo esto fue realizado para estudiar la genética, para establecer la supremacía de la sangre como el determinante de las características deseables en un ser humano. Joseph Mengele esperaba utilizar la investigación que había cosechado en Auschwitz para obtener su habilitación, una segunda tesis postdoctoral necesaria para la admisión a un cuerpo docente universitario, esto como profesor en tierras de habla alemana. Nunca cumplió su objetivo. En cambio, en enero de 1945, cuando el ejército soviético avanzaba por el oeste de Polonia, Mengele huyó de Auschwitz. Mengele pasó las siguientes semanas en el campo de concentración de Gross-Rosen en Baja Silesia y duró ahí hasta la evacuación del campo. Después se trasladó hacia el oeste para evitar ser capturado por las fuerzas soviéticas. Hasta el año de 1949, Mengele se dedicó a huir y a esconderse en zonas rurales y pequeños poblados. Luego llegó la gran oportunidad de fugarse y perderse para siempre. Esto con su nombre ya sonando en los juicios de Nuremberg y en otros procesos judiciales que habían comenzado en Alemania para juzgar a criminales de guerra nazis. Mengele huyó a Argentina con la ayuda de una antigua red de miembros de las SS, conocida como la Línea de Ratas. Llegó a Buenos Aires en julio de 1949 y se mantuvo en las provincias de los alrededores. 10 años después, en 1959, huyó a tierras guaraníes de la República del Paraguay y posteriormente a Brasil. Todo esto con ayuda de la antigua red nazi, la cual le facilitaría la entrada al país brasileño. Allí se dedicó a la actividad agrícola y se mudó varias veces de locación para impedir que sus captores dieran con él. La mayor parte de esos años los pasó con el matrimonio Stammer, una pareja proveniente de Hungría. La salud de Mengele se estaba deteriorando paulatinamente desde 1972 y en el año de 1976 sufrió un infarto cerebral. Padecía hipertensión y una infección en el oído que le producía vértigos. En la localidad costera de Bertioga, el 7 de febrero de 1979, Mengele sufrió otro infarto cerebral mientras nadaba en el mar, ahogándose y provocándole así la muerte. Fue enterrado en el municipio brasileño de Embu das Artes con el nombre de Wolfgang Gerhard, la falsa identidad que estaba usando desde 1975. Los restos fueron exhumados el 6 de junio de 1985 para comprobar la identidad del Dr. Joseph Mengele, quien se creía que seguía vivo y seguía siendo buscado por las autoridades para llevarlo ante la justicia. Se comprobó que los restos eran del Dr. Mengele y estos permanecen almacenados en el Instituto Médico Legal de Sao Paulo, donde son utilizados por estudiantes de medicina forense. Y fue así como uno de los criminales de guerra nazi más famosos dejaba este mundo, sin cumplir condenas, sin enfrentar a la justicia y con todos los hórridos y más cruentos actos que perpetró a cientos de personas quedando impunes, marcando así otra página oscura del conflicto bélico más sangriento de la historia humana.